Job 3:25 dice lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Hay algo que me llamó la atención en esta historia cuando comencé a leerla. Veía a un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, y dice que también apartado del mal en Job 1:1. Era un hombre bendecido, era un hombre próspero, era un hombre respetado por todos. Tenía una familia, tenía riquezas y tenía una conexión con Dios. Pero cuando llegué a este capítulo, el capítulo 3, descubrí una confesión que él hizo. Dijo: el temor que me espantaba me ha sobrevenido. El temor que me espantaba, eso fue lo que me vino. O sea que por fuera todo parecía que estaba bien, pero dentro de Job había una batalla que libraba en silencio. Tenía paz exterior, al parecer, pero en algún rincón de su corazón existía un temor, existía un miedo escondido. Y no era un pecado escandaloso, no era tampoco una rebeldía, era un miedo silencioso. Y muchas veces pasa esto con nosotros. Las batallas más peligrosas no son las que todos vemos, sino las que nadie conoce, solamente nosotros. Y el enemigo no siempre necesita destruir una vida desde afuera. Él siempre comienza plantando duda en nuestra mente. Y sabemos que toda caída comienza con un pensamiento. Y fue lo que pasó allá, en el principio, en el Edén. Satanás no comenzó ofreciendo el fruto, no le dio el fruto. Lo primero que hizo fue una pregunta. Y según la geometría como nos enseñó nuestro apóstol, en el signo de interrogación está la serpiente camuflada. Dice Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho. Ahí una sola pregunta sembró una duda. Y esa duda produjo desconfianza. Y esa desconfianza produjo desobediencia. Y la desobediencia cambió el destino de toda la humanidad. Y al diablo allá le funcionó y la sigue usando como estrategia hasta el día de hoy. Él no necesita gritar. Solo con sembrar una pregunta, él ya llegó con su objetivo. Y fue así, yo creo, que lo que le pasó a Job. Se habrá preguntado: ¿y si pierdo todo? ¿Y si Dios no me protege? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si todo termina mal? Esas preguntas a mí me dan la pauta de que existían en silencio en su corazón. Mientras todos admiraban sus bendiciones, Job luchaba en secreto con el miedo. Y el temor alimentado comienza a gobernar la imaginación también. Y esa imaginación también puede proyectar escenarios. Por eso el enemigo trabaja primero en la mente. Y siempre se nos recalca el hecho de renovar la mente, como dice Efesios 4:23. Porque él sabe que si logra controlar sus pensamientos, nuestros pensamientos, también va a poder controlar nuestras decisiones. El miedo, el temor hace que nosotros vivamos anticipando desgracias que todavía no pasaron. Nos hace sufrir 2 veces, por lo que pasó y por lo que todavía no pasó. Por eso Job dice que también ofrecía continuamente sacrificio por sus hijos. Eso lo declara el capítulo 5, el capítulo 1, versículo 5. Dice que él decía: quizás habrán pecado. Él no estaba actuando mal, pero el quizá, entre comillas,
nos da a entender que existía realmente una preocupación en Job. Vivía anticipando una tragedia y detrás de ese aparente cuidado había miedo. Y muchas veces nosotros también vivimos así. Y el miedo nunca puede reemplazar la confianza. La fe mira a Dios, pero el temor mira siempre, continuamente el problema, la crisis, las dificultades. Al final del libro de Job, y después de tantas preguntas, después del dolor, después del silencio de Dios, después de la pérdida, Job dice unas palabras que cambiaron completamente su historia. Dice Job 42, versículo 3 hasta el 5. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo. Al principio veía el problema y al final veía a Dios. Al principio hablaba desde el miedo y al final habla desde la revelación de la palabra. Al principio hacía preguntas y al final ya no necesita respuesta. Porque cuando uno ve verdaderamente al Padre, cuando uno comienza a mirar el cielo, muchas preguntas van a desaparecer de nosotros. Porque su presencia responde lo que las palabras no pueden explicar. Job al final entendió que Dios nunca había perdido el control, que aunque el infierno parecía que había ganado, el cielo seguía gobernando. En este día no permitamos que el temor, el miedo nos gane y se instale, pase lo que pase a nuestro alrededor. Por lo contrario, dele las gracias por todo lo que está pasando, porque pasan más rápido. No dejemos que una pregunta sembrada por la serpiente destruya una promesa sembrada por Dios, porque el enemigo trabaja con preguntas, como nos enseñó nuestro líder espiritual. Dios trabaja con promesas. Cuando el enemigo le diga, todo te va a salir mal, ¿para qué vas a la iglesia? Usted le va a decir con las escrituras, mi Dios me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Si el enemigo le dice, Dios te abandonó, usted le responde, no te dejaré ni te desampararé, dice su escritura, dice su palabra. El enemigo le dice, vos no vas a poder. Usted respóndale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que vengan esas preguntas, esas dudas a nuestra mente para desviarnos y sembrarnos ese miedo, usemos la palabra escrita para enfrentarla. Usemos esos patobicas, porque solo así vamos a poder cambiar lo que estamos proyectando. La victoria de Job no fue solo que recuperó sus bienes. La mayor victoria fue recuperar su visión. Se le abrió el ojo de su espíritu, el ayin de Ruaj. Entonces dejemos de alimentar las preguntas del enemigo. Comencemos a alimentarnos de las promesas de Dios escritas. Y vamos a descubrir que eso que tanto nos espantaba ya no gobierna nuestro corazón. Porque ahora nuestra confianza realmente descansa en aquel que tiene el control absolutamente de todas las cosas. Dios bendiga sus vidas, familias.